Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. A young woman refuses to move from my seat on a first class train and it escalates way too far. Había estado esperando este momento durante semanas. Después de meses de exámenes y proyectos universitarios, por fin llegaban las vacaciones de invierno. Mi madre había sugerido que la fuera a ver, pero yo sabía lo complicado que se les había vuelto todo con el trabajo, así que decidí ir solo. Comprar el boleto fue todo un proceso, porque la venta de los boletos para las vacaciones se había abierto muy tarde, y la mayoría ya estaban agotados. Por suerte había conseguido un asiento en primera clase, gracias a que estaba en una lista de espera. No era barato, pero había decidido que merecía tratarme un poco bien después de todo el estrés. El día del viaje no fue mucho mejor. El tráfico hacia la estación estaba caótico. Estaba tan nervioso que pensé por un momento que iba a perder el tren. Cuando finalmente llegué a la estación, corrí como nunca antes, pero logré subirme a tiempo. Me sentí como si me hubiera escapado de una película de acción. Una vez dentro, me acomodé en mi asiento. Guardé mi equipaje en el espacio superior y saqué el teléfono para mandar un mensaje rápido a mis padres. Mamá, papá, llego esta tarde, no olviden recogerme, escribí, aliviado por poder finalmente sentarme en el tren. Me apoyé contra el respaldo y me preparé para un viaje largo con la cabeza llena de pensamientos tranquilos, o eso creía. Cuando el tren comenzó a moverse, noté que el vagón estaba bastante lleno. No era sorprendente considerando que era temporada alta y todos estaban intentando llegar a casa por las vacaciones. Empecé a revisar las notificaciones de mi teléfono, pero al levantar la vista, me di cuenta de que había algo raro. Frente a mí, en el asiento que debería haber estado vacío, había una mujer sentada, cómoda y sin preocupaciones, como si ese fuera su lugar. Recordé la imagen del boleto que tenía en mi teléfono, y al revisar los números del asiento, me sentí incómodo. La mujer estaba en mi lugar. Miré a mi alrededor buscando alguna opción, pero al no encontrar nada más, me levanté y me acerqué a ella. Disculpe señora, pero creo que este es mi asiento, le dije, tratando de ser amable pero firme al mismo tiempo. Había pagado por ese lugar, y no iba a dejar que alguien lo ocupara sin más. Ella me miró como si no me hubiera escuchado, y luego con una mirada de desdén, respondió, «Hay tantos asientos vacíos, ¿y vienes a molestarme por este? ¿Por qué no le hablas al asiento a ver si responde?» Me quedé paralizado por un momento sin saber si su comentario había sido en serio o si estaba bromeando. Era obvio que había tomado mi lugar a propósito. Intenté mantener la calma y volví a decirle, «Este es mi asiento, mire, aquí está la información». Mostré el boleto en mi teléfono, señalando el número del asiento. Para mi sorpresa, ella solo levantó una ceja y me respondió con un tono aún más desafiante, «¿Y qué quieres que haga, chico? ¿Tú quieres pelear por un asiento? ¿Es tuyo el tren? ¿O quieres matarme acaso?» El vagón entero empezó a girarse lentamente hacia nosotros, y aunque sentía la ira subiendo por mi cuerpo, traté de mantener la calma. «Este es mi asiento, señora. Usted está en mi lugar, así que le pido que se mueva». Mis palabras salieron con más firmeza, pero dentro de mí había una mezcla de frustración y vergüenza. ¿Por qué alguien haría algo así? Lo peor de todo es que no quería crear un conflicto, pero la mujer no parecía dispuesta a moverse. De repente me empujó la mano con fuerza. «No me agites el teléfono en la cara, no sé leer», dijo con un tono malhumorado, mientras empujaba mi muñeca con tal fuerza que me hizo soltar el teléfono. Mi muñeca comenzó a palpitante de dolor. Fue entonces cuando las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero me las aguanté. No iba a dejar que esa mujer me intimidara. «Eso es lo que tú quieres. Hacerme daño», continuó ella con una mirada llena de odio, y al empujarme nuevamente, lo único que pensé fue que no podía permitir que siguiera faltándome al respeto. Los murmullos entre los pasajeros aumentaban. Empecé a ver algunos teléfonos levantándose grabándonos. Los susurros, las miradas, era evidente que algunos ya se estaban divirtiendo con lo que estaba pasando. Sentí que me estaban juzgando, y por un segundo pensé en rendirme. Tal vez sería más fácil encontrar otro lugar, pero eso no era justo. No había pagado por un asiento de segunda clase, había pagado por primera clase. Mi lugar me pertenecía.
Entonces, en un impulso, me senté directamente en su regazo. No estaba seguro de lo que estaba haciendo, pero sentí que era lo único que podía hacer para que entendiera que era mi lugar. En ese momento el vagón entero se quedó en silencio. Algunos pasajeros se quedaron mirando con la boca abierta, otros susurraban entre ellos. Yo solo trataba de ignorarlos mientras miraba al frente, esperando que esta mujer finalmente comprendiera. Ella comenzó a forcejear, empujando mis hombros con fuerza. «Bájate de mí, loco. ¿Quieres hacerme daño?» «Auxilio», gritó mientras intentaba arañarme. Pero yo seguía inmóvil, sin moverme, mirando al vacío, tratando de mantener la calma. No sabía si estaba haciendo lo correcto, pero ya no podía seguir tolerando su actitud. Los murmullos de los pasajeros crecieron, y uno de ellos incluso exclamó: «Miren, está peleando con una anciana por un asiento». En ese instante la mujer gritó pidiendo auxilio, y por un momento me sentí como el villano de esta historia. Pero algo dentro de mí me dijo que no podía dejar que todo quedara en silencio. La situación ya estaba fuera de control, y ahora todos estaban observando, grabando y juzgando. La tensión en el vagón era palpable cuando finalmente el maquinista apareció, visiblemente confundido. Nos miró a los dos, luego observó los teléfonos grabando, y preguntó con una calma forzada: «¿Qué está pasando aquí?». El maquinista, al ver la escena frente a él, no tardó en dar la orden de que la policía se subiera en la siguiente estación. La mujer seguía gritando, acusándome de cosas cada vez más ridículas. «Este chico me está agrediendo. Me está molestando porque soy mayor», repetía una y otra vez como si fuera un mantra. Yo seguía sentado allí sin moverme, con la sensación de que la situación se estaba descontrolando, pero a la vez sentía que no podía ceder. Finalmente la policía subió al tren. 2 oficiales, uno de ellos un hombre alto y corpulento, y la otra una mujer más joven, se acercaron a nosotros con una mirada severa. La mujer seguía chillando y diciendo cosas como: «Este chico me está tocando inapropiadamente», pero yo traté de mantener la calma, señalando mi boleto y diciéndoles que la señora se había negado a moverme del asiento que me correspondía. Los oficiales, después de escuchar a ambas partes, decidieron llevarnos a la estación más cercana. La tensión era palpable, y yo ya me sentía agotado. La mujer seguía acusándome de querer dañarla, de ser un abusador, mientras que yo solo quería que alguien entendiera que había pagado por un lugar y que era en mi derecho reclamarlo. Cuando llegamos a la estación, la mujer fue retirada del tren por la policía. El tren se detuvo y todos los pasajeros que estaban grabando comenzaron a bajar la mirada o mirar por la ventana, como si no quisieran involucrarse más. Pero no podía evitar sentir que mi vida acababa de dar un giro raro. Esa misma tarde, cuando el tren continuó su camino, lo que parecía haber sido solo un incidente aislado comenzó a desbordarse fuera de control. Mi teléfono empezó a sonar. La vibración era incesante. Cada vez que revisaba las notificaciones, me encontraba con más y más mensajes, algunos de conocidos y otros de completos extraños. Al principio no entendía qué estaba pasando, pero luego, entre los mensajes de amigos, vi que mi nombre se estaba convirtiendo en tendencia en las redes sociales. «Este chico pelea por un asiento de tren con una anciana», decían los títulos de las publicaciones. Era un vídeo corto en el que se veía cómo la mujer, visiblemente alterada, gritaba mientras yo me sentaba en su regazo. Aunque el vídeo no mostraba todo lo que había sucedido antes, claramente no me dejaba bien. La edición había comenzado con el momento más dramático, justo cuando me sentaba sobre ella, y eso, por supuesto, no era la mejor imagen para mí. De repente todo el mundo comenzó a opinar sobre el vídeo. Unos decían que yo era un nene consentido que no sabía tratar a los mayores, mientras que otros me defendían, afirmando que la mujer había sido injusta y que, si bien mi reacción no era la más adecuada, se había llevado demasiado lejos. Era un caos. Lo peor fue cuando vi que el hashtag #señora del tren comenzó a viralizarse. Las personas comenzaron a burlarse de ella y, en algunos casos, hasta a insultarla. Por otro lado, algunos incluso empezaron a publicar teorías sobre lo que había pasado, llegando a decir que tal vez la señora había sido una provocadora profesional. Estaba tan confundido. ¿Cómo había llegado mi vida a ser parte de este circo mediático? Al día siguiente me levanté con la cabeza llena de ideas confusas. La situación en las redes sociales había alcanzado un punto álgido, pero más preocupante aún era que estaba empezando a recibir llamadas de medios de comunicación.
Me ofrecieron entrevistas y, por supuesto, ninguna de ellas me presentaba como el héroe de la historia. Me estaban pidiendo que me defendiera ante todo el país, pero sentía que la situación me había superado por completo. Fue entonces cuando recibí una llamada. Era de un número privado y al contestar, una voz seria me saludó. «Hola, soy la abogada de la señora que estaba involucrada en el incidente del tren», dijo, y mi estómago dio un vuelco. No podía creer que alguien que había sido tan grosera conmigo ahora me estuviera contactando de manera tan formal. «Quiero avisarte que estamos iniciando un proceso legal por difamación y daño moral», continuó la abogada. «La señora está muy afectada por la forma en la que te comportaste con ella y ha decidido demandarte». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Me estaba demandando por defender mi lugar en un tren? Le respondí con un tono calmado, pero lleno de incredulidad. ¿Están en serio? Usted está demandando a alguien por pedir su lugar en un tren, pero la abogada insistió en que mi comportamiento había sido completamente inaceptable y que mi actitud hacia la mujer había sido humillante. Usted debería haberla respetado, no, me dijo con una calma perturbadora. Fue entonces cuando mi frustración se desbordó, y colgué el teléfono de inmediato. Lo que vino después fue francamente una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Mi teléfono no dejó de sonar durante semanas, y como si fuera un ciclo interminable, más y más personas comenzaron a opinar sobre el tema. Al principio sentí vergüenza. No solo porque no sabía cómo manejar la atención que estaba recibiendo, sino porque incluso amigos cercanos comenzaron a verme como el villano en esta historia. La señora había logrado colocar una imagen de mí como alguien violento e irrespetuoso. El juicio fue el siguiente paso. La abogada de la mujer presentó su versión, que incluía una serie de acusaciones, como el hecho de que yo la había agredido físicamente al sentarme sobre ella. Como si eso fuera suficiente para desvirtuar toda la verdad. Mis abogados, por otro lado, explicaron el contexto de lo ocurrido, demostrando que no solo había pagado por mi asiento, sino que ella había actuado de manera grosera, empujándome primero y gritando en público sin razón. Los días en el tribunal fueron largos y complicados. Mis nervios no cesaban de dar vueltas, y aunque sabía que lo que había hecho no había sido perfecto, me sentía en paz con la decisión de haber defendido mis derechos. No solo estaba luchando por mi lugar en ese tren, sino por el respeto que todos merecemos, independientemente de las circunstancias. Finalmente el juez falló a mi favor. La mujer fue condenada a pagar una compensación económica por daño moral y difamación. La noticia de que había ganado me trajo algo de alivio, pero lo que más me impactó fue la lección que saqué de todo esto. No era solo un asunto de un asiento en un tren. Era un recordatorio de que en muchos momentos de la vida, uno debe estar dispuesto a defender lo que es suyo, incluso cuando los demás no lo entienden o lo ven de manera equivocada. La situación me enseñó que la gente a menudo te va a juzgar sin conocer la historia completa, pero lo más importante es mantenerse fiel a lo que crees que es correcto. Lo curioso de todo esto es que a pesar de lo que había pasado, las personas que realmente me apoyaron fueron los que entendieron mi punto de vista desde el principio. Algunos incluso me enviaron mensajes para decirme que aunque mi reacción no fue la mejor, valían más los principios que defendí que lo que me habían hecho. Y sí, me sentí más fuerte que nunca. A veces defender lo que es justo te pone en una posición incómoda, pero al final, esa es la única manera de mantener la integridad. Y así fue como después de un viaje que había empezado como algo sencillo, y que terminó siendo una de las experiencias más difíciles de mi vida, aprendí que en este mundo a veces, para defender tus derechos, necesitas tener la valentía de hacer lo correcto, incluso si te cuesta.